¿Morty y Summer podrían superar a Rick en algún momento? ¿Cuáles han sido las grandes inspiraciones para la historia de este capítulo? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de la subtrama de Morty? Rick y Morty ha vuelto tras casi 2 años de espera, con un episodio lleno de referencias cinéfilas, pero también con una gran crítica a la sociedad estadounidense, a las grandes tecnológicas y a cómo muchas veces no aprendemos nada de la vida. Vamos con el análisis del primer episodio de la 8ª temporada de Rick y Morty. Muy buenas, cegados, aquí vuestro maestro. Estáis sorprendidos, ¿no? Me lo imagino. Algunos dirán que ni sabían que salía una nueva temporada de Rick y Morty, por lo que solo puedo decirte que tendrás que suscribirte al canal ahora mismo para enterarte de lo que sale cada mes con mi vídeo recopilatorio de los estrenos más destacados que precisamente hago cada mes. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Uno podría tener miedo de que Rick y Morty perdiese su esencia o se volviese una serie aburrida, sobre todo por todos los problemas que ha habido con Justin Roiland y estos capítulos irregulares que hemos tenido últimamente. Pero creo que este capítulo nos ha demostrado que la serie sigue en forma, manteniendo además un muy buen nivel, con un episodio divertidísimo, lleno de detalles magníficos y un final que es puro Rick y Morty. El capítulo se titula Summer of All Fears, una clara referencia a la película de 2002 protagonizada por Ben Affleck y Morgan Freeman, que está basada en la novela de Tom Clancy, que, para el que no lo sepa a día de hoy, es un novelista estadounidense centrado en narrativas de espionaje y ciencia militar, con tintes muy patrióticos y conservadores que lo han convertido en un novelista de éxito y también el foco de muchas críticas, porque lo de Tom Clancy en Estados Unidos es como que va muy en el pecho. Sus libros han sido adaptados a numerosas películas y videojuegos y realmente sientes que el capítulo ha girado en torno a este tipo de temática bélica, sobre todo lo que es la subtrama de Morty. Me ha encantado cómo el episodio empieza con una Summer multimillonaria al más puro estilo Elon Musk, como es el CEO de una tecnológica en una ciudad llamada Cargaria. Es un inicio deliciosamente confuso por cómo no entiendes nada de lo que está pasando, a la par que descubres poco a poco que esta no es nuestra realidad, sino más bien una simulación que gira en torno a cómo nunca tienes que robarle el cargador a tu abuelo, y menos si este abuelo es Rick Sánchez. Detalles como las revistas que tiene Summer detrás te confirman que esta simulación, igual que la Matrix, está basada en nuestra realidad. Tiene revistas como la Rolling Stone, The New Yorker o Better Homes and Gardens, con este juego de palabras que conectan esta realidad con la lección que quiere imponerle Rick a sus nietos, que es: no puede robar un cargador. Esta sociedad basada en los cargadores únicamente puede colapsar de una manera, anulando por completo su función y sobrecargando así el sistema. Sé que el chiste es muy redundante, pero es que me parece buenísimo. Una de las cosas que tanto caracteriza a Rick y Morty siempre ha sido el cómo ocurren tantísimas cosas en tan solo 20 minutos. Y esto te lo digo porque es que hay que remirar el episodio otra vez para poder procesar todo lo que ha ocurrido, como por ejemplo darte cuenta de que ese armario oculto que tiene Summer en su despacho tiene varias fotografías y dibujos que son muy clave. En una de las notas podemos leer que nada de esto es real, haciendo alusión a que esto es una simulación y no se tiene por qué perder el norte. Hay que ser conscientes en todo momento de que hay que volver al mundo real y no perder de vista el objetivo principal, que es sobrecargar el sistema, salir de ahí. La foto de la casa Smith no es más que un canto a la nostalgia para intentar no olvidar de dónde venimos y a dónde queremos volver. También tenemos que pensar que han pasado 17 años en esta simulación y la casa Smith en este universo no existe. Como sabemos, la memoria es débil y es posible que, como le ocurre a Morty, termines aceptando que esta es tu nueva vida y que no hay marcha atrás, que no hay nada que te espere en el mundo real. La foto de Beth y Jerry es más de lo mismo, es la familia a la que echas de menos, un dibujo donde Rick no está incluido porque, como sabemos, es el cabronazo que nos ha metido ahí dentro. También tenemos un planito de unos circuitos que sirve como una especie de diagrama que conecta ambos mundos, una especie de interconexión de tu vieja casa con la actual en la que llevas 17 años. Si investigas un poco te vas a dar cuenta de la gran referencia del episodio como ese sistema inalámbrico mundial que Nikola Tesla ideó en el año 1900 para poder transmitir energía eléctrica de forma inalámbrica por todo el planeta. Aunque sus teorías parecían más que sólidas, el proyecto parece ser fue abandonado por falta de financiación y jamás se retomó. Aún así, a día de hoy, países como China, Estados Unidos y Japón siguen investigando la forma de hacerlo posible. Pero es que el punto del episodio no es este, sino más bien el de demostrar cómo las grandes tecnológicas forman parte de una oligarquía y monopolio que es capaz de manipular a las masas, generando conflictos para sus propios intereses. Y sin ir más lejos, Summer representa, por ejemplo, a Elon Musk, que recientemente se ha unido muchísimo a lo que es la política estadounidense desde que Trump es presidente. Pero como hemos visto últimamente, Elon Musk ha decidido apartarse de todo esto porque el dinero es el dinero. Esto lo descubrimos al final del capítulo, justo cuando Summer detiene a Morty en
esta cruzada que tiene contra la central nuclear de su mundo, contándole la verdad. La Matrix de Rick se basaba en un sistema dependiente de los cargadores eléctricos, por lo que quitarles esa dependencia con energía ilimitada iba a ayudar a Summer a escalar rápidamente en el sistema político de esta simulación, convirtiéndose, como te digo, en un Elon Musk del cual hoy en día muchas tecnológicas dependen. Al final, Summer no representa más que ese 1% del 1% de la población que puede manipular a todo el mundo desde las sombras a su conveniencia. Es un poco similar a lo que plantea la serie de Mr. Robot, seriaza por cierto. Aquí es donde el episodio se vuelve mucho más complejo de lo que a priori parecía. Lo que en teoría era una especie de homenaje a Matrix, con una simulación del mundo real, con estos planos saliendo de lo digital o esas pilas humanas que utiliza Rick cuando Morty lo encierra en su propia simulación, todo evoluciona a una crítica directa a Estados Unidos. Para conseguir generar un pico de energía tan grande, Summer necesita todo el litio que pueda conseguir, llevando al gobierno a idear un plan de invasión en países ricos de este recurso. Aquí tenemos dos puntos que convergen. Uno es el cómo el gobierno estadounidense aprovechó el atentado de las Torres Gemelas para invadir Irak, afirmando que había armas de destrucción masiva, demostrando, cómo no, que sus incursiones muchas veces no son tan limpias como ellos creen. El otro punto es la guerra del litio que hay entre Estados Unidos y China actualmente, que lamentablemente afecta a países de Sudamérica como Bolivia. Ánimo, bolivianos. Este montaje nos muestra cómo los terroristas reniegan de las baterías, cortando sus cables, en una representación de cómo muchas veces los rehenes sufren mutilaciones y hasta decapitaciones por parte de sus captores como una simple muestra de poder. Me encanta que la bandera sea un enchufe y que el actor que interpretaba a este terrorista se agobie muchísimo por pensar que ese cable del cargador no podrá arreglarse. Recordemos que en esta simulación los cargadores lo son todo. Como en cualquier conspiración gubernamental, hay que eliminar las pruebas, y esta explosión de fondo que tenemos mientras Summer se aleja del lugar de grabación es una demostración de cómo el gobierno, por proteger la verdad, es capaz de hacer lo que haga falta. Esto forma parte, claro está, de ese enfoque de las novelas e historias de Tom Clancy, el cómo la conspiranoia, el gobierno y sobre todo la guerra nos llevan a realizar actos atroces por un solo objetivo. Al más puro estilo de Al filo del mañana con Tom Cruise y Emily Blunt, Summer se aprovecha de la inmortalidad de Morty para ganar esta guerra. Morty en este caso es un hombre sin familia, sin recursos y sin nada que perder, utilizado vilmente por el gobierno para un fin que en el fondo es una mentira. Me parece absolutamente brillante cómo el episodio ha representado la crueldad del gobierno y sobre todo el de la guerra, con ese sarcasmo que tanto caracteriza a la serie. Me ha recordado, no sé por qué, a los inicios. Morty fue el mayor fracaso y la mayor vergüenza de su propia hermana, que podría haberle dado la vida que siempre hubiese querido, pero que en cambio lo utilizó sin ningún tipo de pudor para cumplir con su propósito, como era salir de esta simulación. Aquí la dicotomía de esta situación me encanta, porque realmente Summer simplemente podría haber esperado a que Rick despertase en algún momento y lo sacase de ahí sin más, pero su voluntad se lo impedía. Esa falta de paciencia que el propio Morty le comenta al principio del episodio es lo que realmente los ha sacado de ahí, por lo que era mejor esperar o era mejor actuar. Lo que queda claro es que por mucho que Summer quiera detener a Morty para protegerle, nos demuestra un gran cinismo al no recordar los nombres de sus compañeros, porque es que en el fondo le importan un huevo. Es algo muy parecido a cómo el gobierno estadounidense ha tratado e ignorado muchísimo a sus veteranos de guerra y a su reinserción en la sociedad. Morty ha protagonizado sin dudas una de las mejores subtramas del capítulo y, por qué no, de la serie en general. Cuando la serie nos regala este tipo de montajes con música y sin diálogos es cuando más brilla y más inolvidable se vuelve. Morty en este capítulo pasa por diferentes fases. Primero, acaba preso por intentar llamar la atención de Rick robando en una tienda de electrodomésticos que en el fondo sabemos no importa. A Rick todo esto le da bastante igual, o sea, el robo es algo completamente inútil y únicamente ha servido para adentrarse en un viaje emocional muy potente. Me encanta que la prisión, los uniformes e incluso los cuchillos improvisados de los presos tengan algo relacionado con un cargador. Es que todo tiene algo de cargador. Si te fijas, el tatuaje de Morty, los tatuajes de su compañero de celda o ese cartel que vemos de fondo como una clara referencia a la película de Raquel Welch hace 1.000.000 de años. Si nos fijamos, las prendas que lleva están formadas por cargadores y por cables. Es que hasta los tiradores de cerveza del bar en el que Morty está ahogando sus penas son cables. Esta subtrama muestra cómo Morty, tras una especie de pelea en la cárcel, es asignado a realizar trabajos en prisión para poder ganar puntos por buena conducta y así reducir condena. Durante varios años ha conseguido mejorar su conocimiento de la tecnología y también de la mecánica, demostrándonos más adelante que es casi igual de entendido en este campo que su abuelo Rick. Que a través de los traumas y lo aprendido en la prisión, Morty haya podido conectar con su abuelo de formas que antes le eran imposibles, como por ejemplo comprar materiales o construyendo ese carro de la muerte, para mí da que pensar. El conocimiento, como sabemos, es poder, pero también conlleva sufrimiento. Cuanto más sabes, es peor. Me encantaría ver en algún momento esa carrera de la muerte mencionada
protagonizada por Morty, que es una referencia clarísima a la película de 2018 que nos narra cómo en un futuro distópico Estados Unidos es un caos económico donde las prisiones están privatizadas y para generar ingresos se realizan carreras mortales transmitidas por televisión donde los presos compiten por su libertad a cambio de su vida. Este proceso de madurez y curtimiento le sirve a Morty para salir de prisión y chocar con el mundo, una situación que es muy real ya que a día de hoy esto ocurre más de lo que creemos. ¿Qué preso que ha cumplido condena se ha reinsertado en la sociedad sin un ápice de prejuicios? Ya te digo yo que ninguno. Ver cómo no puede conseguir trabajo por sus antecedentes es una realidad demasiado dura que, como no, lleva a Morty a ahogar sus penas en un bar como única vía de escape. Es un momento donde solo puedes encontrar la luz en aquellos que han pasado por lo mismo que tú. Yo aquí quiero entender que CJ también estuvo en prisión por el tatuaje que le enseña a Morty, que es literalmente el mismo. Con esto no quiero decir que todo aquel que lleva tatuajes sea un ex convicto. Joder, yo llevo uno aquí y de momento no he ido a la cárcel. Aunque bueno, con este conjuntito seguro que me encierran por exceso de estilo. El caso es que me gusta pensar en la idea de que ser bombero es una de las pocas salidas laborables donde nadie te juzga cuando la intención que tienes es la de ayudar. Me gusta que quede claro que formar parte del equipo de bomberos implica tener un altruismo que en otros lugares no se valora, ya que la gente común y corriente, y sobre todo la gente humilde, es la que hace posible que el día a día avance. Digo esto porque es que el equipo de bomberos que se acaban convirtiendo en los amigos de Morty son los que después se inscriben en el ejército para marcar la diferencia en un conflicto que no saben que es una mentira. Esto me ha encantado porque no he podido evitar ver los paralelismos entre el atentado a las Torres Gemelas y a cómo el equipo de bomberos fue clave para el rescate de todas las personas que estuvieran allí, además de recibir el impacto emocional más heavy en términos post-atentado, y también lo que es el ejército que tuvo que inmiscuirse en Afganistán haciendo lo que todos sabemos. Esto, como siempre, conecta con películas como Salvar al Soldado Ryan, Black Hawk Derribado, Cartas desde Iwo Jima o cualquier película bélica estadounidense que intenta lanzar el mismo mensaje: lo que perdemos en la guerra jamás lo puede recuperar. Todos estos recuerdos se generan en base a los traumas de Morty y a cómo esa herida jamás podrá cicatrizar. Esta botella rota ha generado una especie de recuerdos en Morty que nunca podrá olvidar, a no ser que Rick le borre la memoria otra vez, que es algo que ya vimos en el 8º episodio de la 3ª temporada. Fue un episodio que nos anticipaba lo que hemos visto en este mismo. Si Morty y Summer llegan a su límite, pueden llegar a ser iguales o mejores que su abuelo. Quizás por eso Rick les borra la memoria a sus nietos cada vez que ocurre un evento traumático de este calibre. Sabemos que cualquier Morty podrá convertirse en Evil Morty, necesitando únicamente llegar a su límite y a sufrir una cantidad inmensa de maltrato y dolor emocional que lo terminaría convirtiendo en alguien frío, manipulador, astuto y excepcionalmente inteligente. Nuestro Morty no está muy alejado de este camino. Su paso por la Matrix de Rick le ha llevado a formar unos vínculos muy fuertes con este grupo de hombres que terminan muertos en una guerra que sabemos es injusta y completamente manipulada por el gobierno de su hermana. Si a esto le sumas la imposibilidad de morir, como ocurre en El filo del mañana, Morty ha muerto, sufrido y sacrificado su vida decenas de veces para ver cómo finalmente sí que se ha podido ganar la guerra, pero a un precio altísimo. Sacrificarte por tus compañeros para nada tiene que ser de las cosas más jodidas que te pueden pasar en la vida, y más cuando te has esforzado tantísimo en protegerles. Me encanta el detalle de cuando CJ está muriendo, saca una foto de un cargador como ese típico cliché del soldado que recuerda a su familia mientras muere por una herida de bala. Detalles como los cables que tiene Morty en su casco, como el tabaco o la munición que muchos soldados llevaban al frente, son geniales, pero ninguna tan buena como esa referencia a la chaqueta metálica que lleva CJ en su casco, donde podemos leer nacido para cargar en vez de nacido para matar. Morty se acaba cargando a un tal Osama Bin Charger, que es el líder de los terroristas que quieren abolir los cargadores, como esa clásica referencia a Osama Bin Laden y su papel en Afganistán, además de la incursión estadounidense. El episodio ha dejado muy claro que Morty representa a ese veterano de guerra completamente hundido y dominado por sus traumas, que se acaba convirtiendo en un peligro público capaz de generar una crisis nuclear sin parangón. Este suceso tiene un relato real protagonizado por Marvin Himiller, que fue un soldador estadounidense que destruyó varios edificios con un bulldozer al que se acabó bautizando como Killdozer. Todo esto se generó por la legislación de una construcción por parte de un empresario y el ayuntamiento que nada y menos legalizaron una zona que afectaba tanto a Marvin como a los vecinos. El tipo se acabó suicidando tal y como tenía planeado cuando se vio atrapado con su propio vehículo modificado en esos edificios en ruinas que estaba destruyendo por el pueblo. Hay hasta un documental, te lo dejo en la descripción por si te interesa. Yo creo que este detalle se merece un buen like y una buena suscripción, ¿no crees? El detalle de Rick de ofrecerle a Beth su cargador sin ningún tipo de problema provoca otra oleada de recuerdos traumáticos en Morty, que se acaba dando cuenta de que al final el único que está sufriendo es él. Es una forma excelente de representar cómo muchos sucesos de nuestra vida solo nos importan a nosotros y a nadie más. La cuestión aquí es si quieres recordarlos o eres incapaz de hacerlo.
La subtrama de Summer me ha parecido fantástica, con el mensaje más potente del capítulo como el de no aprendemos ni tenemos ganas de hacerlo. Esos 17 años en la Matrix la han llevado a demostrarse a sí misma que es tan capaz como su abuelo de conseguir el poder de una tecnológica y saturar el sistema energético de la simulación, como acaba haciendo Rick. Ella es la que, al igual que Rick, ha sido capaz de usar a Morty para su propio interés y la que ha tenido que echarle sangre fría al proyecto de energía inalámbrica para salir de esa prisión. Así que sin Summer habrían tardado mucho más en salir, a no ser que Rick se hubiese olvidado de ellos ahí dentro. Pero como dice la propia Summer, Beth y su hora del vino antes de cenar es su única oportunidad, aunque sabemos llegase tarde. Lo de Summer se ha sentido como la película de Tom Hanks, Big, o la de Zac Efron, 17 otra vez. Películas que giran en torno a cómo da igual la dirección que tomes en tu vida, que siempre echarás de menos lo que has dejado atrás. En este caso, Summer se ha pasado 17 años forjando su propio destino, que desaparece por completo en una realidad en la que intenta cuajar pero no puede. Digamos que ha pasado de gobernar un país o visitar países como Chargentina o Phoenicias, que aluden a Argentina y a Filipinas, para ser un adolescente de nuevo. Esta traducción me ha encantado, aunque realmente suena mucho mejor en la versión original. Muchos de los que estamos aquí ahora hemos pensado más de una vez volver a nacer, pero con los conocimientos que tenemos ahora, para poder solucionar ciertos problemas que en su momento habrían sido mucho más fáciles si hubiésemos tenido ciertos conocimientos. El problema aquí está en que si pudieses hacer eso, no serías el mismo, ya que sería una completa paradoja, salvo que para Summer esto no ha sido un viaje en el tiempo, sino un viaje mental y emocional. Ver cómo el colegio tiene unos valores y un humor que no van con ella, o ver cómo puede conectar más con su madre porque no es una chica egoísta y despreocupada, es el clásico camino a la adultez. Te lo digo porque yo me llevo mucho mejor con mis padres que cuando era joven. Me encanta que ese éxito del que alardea Summer sea lo que nunca ha podido alcanzar Beth, que es algo que vemos justo en esos probadores donde su hija no para de echarle mierda a su estilo de ropa y de pelo, con un planito tan bueno como este donde Beth observa cómo su hija es todo aquello que ella había querido ser en la vida si no hubiese conocido, como sabemos, a Jerry. Jerry implica una familia, y una familia pues nos lleva a esto, y si no que se lo digan a la vez espacial. Una vez que, como sabemos, es ruda, solitaria e independiente, que podría hacer lo que quisiera con quien quisiera y sin ataduras. Su paso por Santa Fe, en ese centro zen lleno de mujeres que intentan guiar a otras en esta vida llena de insatisfacción, crisis existenciales y búsqueda de la plenitud, es una demostración más de cómo muchas veces nos guían personas a través de engaños y mentiras que, más que querer ayudarnos, se quieren aprovechar de nosotros. Aunque sea un chiste sobre cómo esta clase de gurús espirituales se mantienen jóvenes gracias a cómo les chupan la sangre a esas mujeres que vienen en busca de la luz, no puedo dejar de pensar que esta es una realidad tristísima de cómo muchas veces seguimos a quienes no debemos porque no estamos bien, porque no pensamos con claridad. El caso aquí es que, como es lógico, Beth quiere borrarle la memoria a su hija porque no soporta más su actitud y también porque en el fondo la realidad es la siguiente: un adolescente no tendría que tener este tipo de preocupaciones, las de un adulto, y quieras o no, lo de Summer mola mucho por un lado, pero por otro se siente antinatural, sobre todo porque a nivel emocional la cosa no cuadra para nada. Es por eso que el final del capítulo es tan brillante, porque tras la crisis de Morty y la confesión de Summer se dan cuenta de que son incapaces de vivir con esos recuerdos en su actual vida. Tampoco podían vivir eternamente en esa Matrix, ya que al fin y al cabo sería vivir una mentira, así que la mejor opción es borrar tu memoria y ser como antes. Pero es que lo mejor de todo esto es lo naif que se siente el hecho de que Morty cree que va a recordar a CJ y a los suyos por un tatuaje. Todos sabemos que un tatuaje es un dibujo que realizas en tu cuerpo, con mucho dolor físico, para recordar a algo o a alguien o demostrar a los demás algo que nos gusta mucho. Pero es que en este caso nadie se va a acordar de nada, porque justo al reiniciar sus recuerdos no saben cómo han llegado ahí. ¿De qué ha servido todo esto entonces? ¿Por qué tatuarte un dibujo de algo que vas a ser incapaz de recordar por mucho que te lo digas? ¿Simplemente por hacerles un homenaje? ¿Van a utilizar este tatuaje en el futuro? A diferencia de Morty, Summer sí que ha podido grabar un mensaje para ella misma, intentando concienciarla de que tiene que valorarse a sí misma, a los demás y su vida en general. Pero como buen adolescente, este mensaje se la trae al pairo, volviendo de nuevo a la casilla de salida, lo que nos ha dejado un episodio con una gran conclusión y un gran inicio de temporada. Siento que Rick ha funcionado como tenía que funcionar, siendo el mismo al encerrar a sus nietos en una prisión mental solo por el simple hecho de que puede hacerlo. Me encanta que haya conectado tantísimo con Morty bajando la guardia de tal forma que no ha visto venir que su nieto ya tenía planeado desde el principio reventar esa central nuclear, instalando ese snorkel en el motor para que este no se ahogue de agua y poder cruzar así el foso. Como siempre, Rick es el único capaz de salvar el día, demostrando en nada y menos las mejoras que ha realizado en su cuerpo, como esa regeneración instantánea a la radiación nuclear o esa propina del 20% mínimo que ese científico le tiene que pagar por haberle salvado la vida. Para el que no haya pillado, esto es una crítica al sistema de propinas de Estados Unidos. Como no, Rick y Morty siempre dándole ahí bien fuerte a su propio país. Y nada, gente, hasta aquí mi análisis del episodio 1 de la octava temporada de Rick y Morty. Va a ser un viaje maravilloso de 10 episodios semanales cada lunes, ¿vale? Este ha llegado tarde porque se me han juntado otras cosas, si no, échale un ojito al canal. Y espero que te haya ayudado y servido este vídeo. Demuéstramelo con un buen like si ha sido así, y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Y muchísimas gracias a mis patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Claro que sí, todos los meses ahí apoyando
fuertemente el canal con esos links que te dejo en la descripción por si quieres unirte al mecenazgo. Muchas gracias por haber escogido este vídeo de todo YouTube, un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente.